Buenas tardes, damas y caballeros, espero se encuentren muy bien. Me da mucha alegría poderme comunicar con ustedes a través de este video. El día de hoy les voy a compartir el quinto tema de Fundamentos de la Fe, se llama la obra de Cristo. La obra de Cristo. Al escuchar en la televisión, al escuchar en las redes sociales, al escuchar a la gente preguntando quién es Jesús, qué es lo que piensa la gente que quién es Jesús, desde un superhéroe, un mártir, un iluminado, un hombre hasta extraterrestre, un hombre sumamente sabio, un profeta, pero están mal, están equivocados torpemente por no leer la escritura, erran y fallan. ¿Por qué no van a la escritura? Cuando vemos la escritura nos enseña quién es Jesucristo realmente. El creador del universo se hizo hombre. Eso es algo impresionante. El rey del universo se hizo hombre porque nosotros estábamos perdidos. El mundo entero estaba camino al infierno por ofender al creador del universo. Estábamos perdidos totalmente y Dios sabía que el hombre es imposible que cumpla la ley perfectamente y pueda satisfacer su justicia. Tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo, santo, sin mancha, sin pecado, que si ponemos una balanza de este lado, ponemos a todo el universo, todos los seres humanos que han existido sobre la faz de la tierra, y de este lado ponemos a Jesucristo, la sangre de Cristo, la obra de Cristo. Pesa más la sangre de Cristo que todo el universo entero, porque la sangre de Cristo es Dios mismo hecho carne, santo, sin pecado, puro, perfecto. No que nosotros, el hombre tercamente, desobedientemente, un hombre, ser humano rebelde que siempre quiere hacer su voluntad, nunca la de Dios. En su desobediencia, en su ingratitud, siempre quiere hacer lo que sus chicharrones truenan y nunca lo que Dios manda, merece el lago de fuego por ofender al Creador con sus pecados una y otra vez. Pesa más, si ponemos esa balanza, pesa más la sangre de Cristo, pesa más la obra de Cristo, que dio su amor impresionante, dio a su Hijo lo más preciado que tiene para morir por nosotros los rebeldes, los desobedientes, los que no hacemos caso. Es impresionante. Quiero leerte lo que dice la escritura en Primera de Pedro 2:24. ¿Quién fue? El apóstol Pedro era un hombre que fue rebelde, fue un hombre que tenía un temperamento muy brusco y Dios lo moldeó. Este hombre escribió esto. La escritura nos dice que él mismo llevó nuestros pecados. Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Dios aplastó a su Hijo Jesucristo por nuestra culpa en la cruz del Calvario. Tú merecías los clavos, yo merecía los clavos en las manos y en los pies por todos nuestros pecados, por todas nuestras rebeldías. Y Dios se enamoró, dio a su Hijo Jesucristo para que ahora, pero ahora nosotros debemos vivir en la justicia. Hay una fuerte necesidad del hombre por la obra de Cristo. El hombre está perdido. Dice Romanos 3:10 al 12, dice que no hay justo ni a uno, no hay ni uno bueno. Hay gente que dice, ay, soy bueno porque regalo dinero a los pobres. No, la Biblia dice que no hay justo ni a un uno. Punto 2, no hay quien entienda, no hay quien comprenda a Dios verdaderamente. Egoístamente quieren lo que ellos quieren. El ser humano lo que él quiere. Tercer punto, ninguno que busca a Dios genuinamente, verdaderamente. Todos se han desviado, todos se volvieron inútiles, inservibles para Dios, porque solo buscan lo que ellos quieren. Nadie hace lo bueno.
Un mártir no puede ser un ejemplo de sufrimiento, pero no puede ser un sustituto. Un mártir no puede quitar el pecado a través del sacrificio de, de sí mismo. La Escritura dice en Efesios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no puede decidir en seguir a Cristo. Es necesario que obre Dios en tu vida, que te ayude a comprender lo que te estoy diciendo, que Cristo murió por tus pecados, para que puedas venir a vida. Anduviste en otro tiempo en la corriente de este mundo, en la potestad del aire, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros en otro tiempo seguíamos las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Eso es la naturaleza de la persona que anda, que no es un hijo de Dios en los deseos de su carne, en los deseos del mundo, en los deseos de sus ojos. Miren lo que dice Gálatas 3:10. Dice, maldito, imagínate, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Imagínate. El fallar en un solo punto. Nos hacemos culpables de toda la ley. Imagínate. Es imposible que el hombre pueda agradar a Dios por sí mismo. Por eso la gente erróneamente cree que el portarse bien se va a ir al cielo. Una mentira. Si no, se irían los ateos al cielo. No, no es eso. La Biblia dice que nuestros justicias son como trapo de inmundicia. Los trapos de inmundicia en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, son los trapos que usaban las mujeres para ponerse cuando empezaban a menstruar. Imagínate, ese trapo para Dios es lo que significan tus buenas obras. Santiago 4:4 dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Imagínate, el violar la ley de Dios nos hacemos malditos. El hacerte amigo del mundo te haces enemigo de Dios. Imagínate, está tremendo. Nosotros estamos perdidos. Por eso necesitamos un Salvador, que es Jesucristo. El costo de la obra de Cristo. El Dios se despojó a sí mismo, dice Filipenses 2:7 al 8. Tomó la forma de esclavo, igual que nosotros, se hizo semejante a los hombres y se humilló. Dios santo se vino a humillar a sí mismo, haciéndose obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Y tú y yo no queremos obedecer, nos pesa obedecer, nos quejamos al obedecer a Dios. Dice Isaías 53:3, dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. El hombre a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo vino y ¿qué hizo el hombre? Lo rechazó y lo crucificó. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Vino la luz y quiso el hombre, amaron más las tinieblas, su pecado, que Jesucristo. Hebreos 9:22 dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En la antigüedad, dice la Escritura, eh, que la paga del pecado es muerte. Se tenía que matar unos corderitos sin manchas, sin defecto, por el pecado del pueblo. Esto Dios lo hacía eh, para que la mente del israelita comprendiera que la paga por ofender al creador del universo merece muerte. Cada vez que ofendes al creador mereces muerte, mereces la muerte, mereces la muerte, mereces la muerte. Y esto es una ilustración de lo que hizo Jesucristo. Jesucristo vino a ser el que cargó con todo el pecado del mundo y tuvo que morir. Pero él resucitó al tercer día para mostrarnos que hay vida después de la muerte y es la primer primicia para demostrar que todos los que pongan su fe en Él y mueran a su pecado y vivan para Cristo, también van a resucitar como Cristo Jesús. Es impresionante esto que te cuento. Dice Mateo 27:46, Dios mío, cuando estaba Jesucristo en la cruz,
Dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que pasa que en ese instante en la cruz, todo el pecado cargado de toda la humanidad estaba en Jesucristo. Dios había desplegado todo el pecado de toda la humanidad en ese cordero sin mancha, sin pecado. Vino, Dios traspasó todo eso a Jesucristo para que Él recibiera el pago que tú y yo merecíamos. Tú y yo merecíamos. El Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Es lo que hizo Jesucristo, lo que hizo Dios en la cruz por su Hijo. Su sacrificio era la única forma de quitar el pecado para siempre, para siempre. Y hay muchos pasajes que comprueban esto, que te digo. Dice, primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos de la ira de Dios. Segundo de Corintios 5:21, al que no conoce pecado le hizo pecado. O sea, Dios no pecó en absolutamente nada y Dios lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicias de Dios en él. El apóstol Pablo también escribe en Gálatas 1:4, Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de este presente siglo malo. Pablo en Efesios dice, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Y el apóstol Pablo en Romanos 6:6 al 7, nuestro viejo hombre fue crucificado en él para que nuestro cuerpo del pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque en el que porque el que ha muerto ha sido libertado en el pecado. Nosotros debemos de morir al pecado, es muy importante. Quieres seguir a Cristo, es necesario que mueras a tu pecado, a tu viejo hombre. Entonces, el hombre tiene un problema grande. El hombre tiene muchos problemas y solamente en Cristo hay solución. El hombre tiene como problema que no es justo, pero la solución con Cristo es que por la obediencia de uno, o sea, de Cristo, muchos serán constituidos justo por la obediencia de Cristo, que fue perfecta sin pecado. Nosotros somos constituidos justos. Dios nos ve como justos por su Hijo. Si Cristo está en tu vida, Dios nos ve como justos. El hombre no tiene entendimiento, se ha hecho tonto, torpe, fuera de Dios. Porque lo dice Romanos 3:10, se ha hecho inútil. Toda persona no cristiana que no cree en el Evangelio se ha hecho inútil, torpe. Mas la solución en Cristo, el Hijo de Dios, ha venido y nos ha dado real entendimiento. El tercer problema del hombre es que no busca de Dios. Mas la solución en Cristo dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y al salvar lo que se había perdido. Dios nos busca, Dios nos busca. No tú, Dios es el que hace la obra. Dios el que pone el querer como el hacer en tu vida. El problema del hombre es que está alejado de Dios. Mas la solución en Cristo, andaba descarriados, pero ahora ves, vuelto al pastor. Tenemos que venir al pastor. El problema del hombre que se ha vuelto inútil. Mas la solución en Cristo, estas virtudes no nos dejarán de estar de ociosos, de perezosos, ni estériles en Jesucristo. El hombre no hace buenas obras para Dios. Pa, pero la solución en Cristo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El hombre es esclavo del pecado, mas la solución en Cristo dice, Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. El Espíritu de Dios nos ayuda. Si el Espíritu de Dios está en ti, te da el poder para vencer el pecado. El problema del hombre es que va camino a la muerte, pero la solución en Cristo es que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tendrá vida eterna, tiene vida eterna. El problema del hombre es que es un vaso de ira para Dios, pero la solución en Cristo es que somos justificados por la sangre del Cordero y seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Dice la Biblia, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es la luz del mundo, el que vive en él no andará en tinieblas, dijo Jesucristo.
Él venció la muerte y nos da el Espíritu Santo para que también nosotros venzamos el pecado. El Espíritu de santidad, la resurrección de Cristo lleva la promesa de que también vamos a ser resucitados igual que Él. Él es poderosamente comprensible con nosotros para interceder por nosotros, para poder eh, caminar con Él. Dios abandonó a su propio Hijo aplastándolo por nuestros pecados. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Nosotros debemos de seguir sus pisadas. Cristo no, Cristo no vivió para hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Sabemos que no hay justo ni a uno. El estándar de Dios es la perfección. Nadie es justo delante de Dios. Nadie. Como les decía, nuestras buenas obras, que supuestamente los seres humanos dicen que son buenas obras, son como trapo de inmundicia para Dios. Ninguno que entiendan, el hombre que no está redimido por Dios no tiene ninguna capacidad espiritual para entender realmente a Dios. No vas a comprender a Dios si no te apartas del pecado. Los hombres tienen entenebrecido su entendimiento, no vas a entender. Así tengas 90 años, si no te arrepientes de tus pecados y te apartas de ellos, vas a una iglesia, nos enseña la palabra, no vas a comprender. Ninguno que busca a Dios, no buscan a Dios porque su corazón se ha endurecido, solo buscan a Dios egoístamente. Todos se han desviado, mas Dios eh, es el que obra en el ser humano. Se han hecho inútiles, pero están espiritualmente muertos, pero Dios los trae a vida para poder obrar en ellos. Ninguno que haga lo bueno, inútiles para toda buena obra, pero en Dios, Dios empieza a hacer la obra en el ser humano. Dios es el que empieza a hacer la obra en el ser humano. Cuando Jesucristo estaba crucificado, del mediodía a 3 de la tarde se oscureció. Después se rasgó el velo. Cuando se rasgó el velo del templo, el significado es que ya no hay separación entre Dios y el hombre a través de Jesucristo. Que había una barrera entre el lugar santísimo, que es el lugar del templo donde se bajaba la presencia de Dios, y del otro lado donde estaba el ser humano. Pero a través de Jesucristo, lo que hizo Jesucristo en la cruz de morir por los pecados, por el pecado del ser humano, vino a traer, este, a romper toda barrera para ir con Dios a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el camino, Él es la luz del mundo, Él es el único medio para conocer a Dios. Y hubo terremotos, dice la Biblia, Mateo 27, 45 al 53. Hubo oscuridad, estuvo oscuro de mediodía a 3 de la tarde cuando estaba Jesucristo en la cruz. Y hubo terremotos, muchos resucitaron, fue rasgado el velo, lo que les comento. Cristo se convirtió en pecado por nosotros y somos reconciliados con Él a través de Jesús. Dios cargó todos mis pecados en Él. Por eso debemos de comprender que no tomarlo así porque sí lo que hizo Cristo. Por eso yo te animo a reconciliarte con Dios. Ponte a cuentas con Dios, arrepiente de tus pecados. Ve a una iglesia cristiana donde se enseñe solo la Biblia, no tradiciones y costumbres que nunca enseñó Jesucristo. Y siga a Cristo. No tiene la vida comprada. Es una de las decisiones más importantes que puedes hacer en tu vida. No lo pospongas para mañana. Quizás mañana es demasiado tarde. Que sea Dios en tu vida. Me gustaría hacer una oración por ti. Espero que puedas seguir viendo estos videos. Que puedas suscribir también para seguir viendo estos videos. Que tengas una excelente tarde. Me gustaría hacer una oración por ti. Padre, gracias por la vida de las personas que me han escuchado. Te pido que seas tú obrando en el corazón de la gente. Espíritu Santo, seas tú convenciendo del pecado para que te conozcan, te busquen, que seas tú el primer lugar en su vida, porque dice tu palabra, Mateo 6:33, no busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Sea cual sea el problema que ellos tengan, tú nos enseñas que cuando te ponemos en primer lugar, tú te encargas de añadir lo que nos haga falta. Padre, que puedan comprender que solo Cristo murió por nuestros pecados y que así puedan existir 1500 religiones. Tú eres el único camino al cielo, el único camino al Padre. Te lo ruego, Padre, seas tú obrando en cada una de las personas que están escuchando este mensaje. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que tengan excelente tarde, Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo.